Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a la casa de nuestro Señor y Dios. Hoy tenemos la bendición de poder iniciar el año con este culto de estudio bíblico y también damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy damos gracias a Dios por este jueves 1 de enero del año 2026, año de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero invitarles a que nos podamos preparar en oración para ponernos a cuentas con nuestro Señor y Dios y hoy tener este acto de agradecimiento de iniciar este año estudiando la Sagrada Escritura. Quiero invitarles entonces, hermanos y hermanas, que podamos estar en oración personal. Y en esta oración personal, nuestro hermano Isaac Rodríguez Trejo nos estará acompañando en un preludio musical.
Amén. Les invito a estar en pie y tengamos el siguiente himno dirigido por nuestra hermana Ana Juárez. Buenas noches, hermanos. Vamos a buscar en nuestros himnarios el número 139, la primera Navidad. La primera Navidad fue una noche feliz, fue el anuncio celeste de angélica voz. Una estrella iluminó con destellos de luz el sitial del pesebre. Navidad, Navidad, linda Navidad, quiso darnos feliz Navidad. Fue en el cielo de Belén que irrumpió bella luz y llenó de esplendor a un humilde mesón. Fue allí que el pueblo vio, adorando a Jesús, a pastores y magos, rindiéndole honor. Navidad, Navidad, linda Navidad, Dios quiso darnos feliz Navidad. La primera Navidad fue una fiesta de amor para un pueblo sufriente en busca de Dios. Desde entonces hasta hoy brilla siempre esa luz para todo el que adore al pequeño Jesús. Navidad, Navidad, linda Navidad, Dios quiso darnos feliz Navidad. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos la gloria en esta tarde, en esta hermosa tarde del 1 de enero del 2026, dándote la gloria, Señor, porque tú existes desde antes de la creación y todos los años, Señor, para ti son iguales. Gracias porque nos permites vivir otro año y porque, Señor, vemos tu presencia en nuestra iglesia, en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Padre, en esta tarde queremos que por favor se siga manifestando tu amor, tu Espíritu Santo, tu poder, tu gloria, y que todo lo que hagamos o que digamos en este culto, Señor, sea para adorar y bendecir tu nombre precioso. Padre, te damos las gracias y oramos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, diciéndote: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino,
sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Si podemos abrir nuestra Biblia en Hechos 11, versículos del 1 al 18. Dice: Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disfrutaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 148, suenen dulces himnos. No, 145, perdón. ¿Qué niño es este? ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastores velan ángeles, le cantan melodías?
cantad. Venid, venid a él, al Hijo de María. Traed ofrendas en su honor, oh pueblos y naciones, al Rey de Reyes, Salvador, un trono levantemos. Es el Cristo, el Rey, pastores, ángeles, cantad. Venid, venid a él, al Hijo de María. Amén. Y como segundo himno, el himno 148, suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluya leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Amén.
Buenas noches, hermanos. Feliz año 2026. El Señor les bendice en este año de bondad. Nuestra lectura para el día de hoy, busquemos en nuestra Biblia el versículo de Hechos 11, 19. Y después, versículo 12, Hechos 5. ¿Sí? Amén. ¿Todos ya lo tienen? Ok, lo vamos a decir todos juntos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanos, buenas tardes a todos. Feliz año 2026 de la gracia de Dios. Vamos a seguir con nuestra orden de culto y por favor los que quieran pasar aquí al reclinatorio pueden hacerlo, los que gusten pueden quedarse en su lugar. Vamos a orar, hermanos, por todas las bendiciones recibidas en este año 2025. Padre amado, Padre celestial, Señor, Padre de todos nosotros, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas a lo largo de este año 2025, por tu bendita misericordia, Padre, para todos nuestros seres queridos y para nosotros, porque siempre estuviste a nuestro lado, Señor. Nunca nos dejaste en las tribulaciones, en todas las preocupaciones, en todos los problemas. Siempre nos tomaste de tu mano, nunca nos soltaste y estuviste y estás en todo momento con nosotros, Padre bendito. Y también obraste en todas las adversidades, Señor, en todas las situaciones difíciles que tuvimos de salud, económica, Señor. Te pedimos, Padre, que en este año, Señor, continúes con nosotros, como siempre lo has dicho, que estarás con nosotros siempre y hasta el fin del mundo, Señor. Te pedimos, Padre bendito, y te damos gracias por toda la bondad que has guardado para con nosotros, para todos los que te tememos, Padre bendito. Y también, Señor, porque has mandado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel, Señor. Los que están en sus pecados, están encerrados como una cárcel, Señor. Proclamar el año de la buena voluntad tuya, Señor. Ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, por gloria tuya, Señor. Padre bendito, también, Señor, te rogamos por todas las peticiones de los hermanos que estamos aquí en el santuario, por todos los hermanos que están en las redes sociales, Señor. Tú conoces sus aflicciones, tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces desde todos los cabellos que tenemos hasta el último dedo del pie, Señor. Sabes qué nos duele, sabes qué nos aflige, Padre. Te pedimos tu bendición también para nuestros seres queridos, para todos los que van y predican tu palabra, Señor, para toda la iglesia metodista en todo este año que comienza, Padre bendito. Te pedimos que no nos desampares, que nos des tu misericordia y tu bendición, Señor, y que nos tomes de la mano por siempre y para siempre. Todo esto te lo pedimos por tu bendito Hijo Jesucristo, nuestro Señor y único Salvador. Amén.
Hermanos, un feliz año para todos. Sigamos adorando a Dios a través de su palabra. Para nuestros hermanos en redes sociales es Hechos 12, del 6 al 25. Y para los que nos encontramos aquí, les pediría por favor que lo hagamos todos juntos. Y cuando tengan la cita, por favor digan amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agravado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y 2 guardas delante de la puerta, custodiada en la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente de la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate a las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo la segunda, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que en el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndolos con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego se fue de día. Hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Bastó, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no del hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplió su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dios bendiga su palabra. Feliz año. Vamos a orar.
Amado Señor, te pedimos que nos ilumines para poder recibir esta palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas. Por lo regular, hermanos y hermanas, cuando en la iglesia se actúa, lo voy a decir de esta manera, de diferente manera, es decir, que llegan a decir algunas personas, la acción del pastor o de un grupo de la iglesia va en contra de lo tradicional. Lo que se hace en esta congregación no es lo que están haciendo, cuando por lo regular se realiza o se actúa de diferente manera, se levantan voces en contra de esa acción o de esas acciones y se pide una explicación, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo esto que tradicionalmente no se hace en la iglesia? ¿Por qué predicas de esta manera? ¿Por qué una mujer está dirigiendo o diferentes acciones que, y diría entre comillas, lo tradicional, que sería muy diferente a la voluntad de Dios? Lo tradicional es que en esta iglesia se hagan ciertas acciones. ¿Por qué digo esto? Porque así le pasó a Pedro. Este hombre, bueno, vimos un texto una vez más largo, y Pedro, el apóstol de Jesús, después de haber entrado a la casa de un hombre pagano, dice el relato bíblico que lo bautizó. Por eso debe de dar un informe al grupo de la congregación que se encuentra en Jerusalén y que esta congregación estaba en desacuerdo que se bautizara a un pagano. Un pagano es un no judío, ¿sí? Pedro se basa, algo importante que hace Pedro es basarse en la autoridad de Dios. No se basa en la aprobación de este grupo que desafortunadamente no quería salir de la acción de la circuncisión del Antiguo Testamento, que sí representa un pacto, pero que a través del nuevo pacto que encontramos en Jesucristo, pues da una forma diferente, ¿no? En el versículo 17, si ustedes pudieran tener sus Biblias, y también quisiera pedirle a nuestro hermano Félix o a nuestra hermana Adriana que estén atentos con el micrófono para que se pudiera leer algunos versículos. En el versículo 17, Pedro va a concluir este breve pero profundo informe diciendo que él no es nadie para negar el privilegio y la bendición que Dios da a todas las personas. Esa es una declaración importante y muy, muy fuerte. Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién sería yo para estorbar a Dios? Eso es lo que dice Pedro, ¿verdad? En el versículo 17. Este grupo, por decirlo de esta manera, conservador de las leyes hebreas, parece que lo entendió y no pasó a mayor este tema. Bueno, fuera así, ¿verdad? Pero en ocasiones no se da. A veces no se entiende o hay resistencia a ciertos cambios, porque se considera como una amenaza, ¿verdad? Bueno, hay que recordar que Lucas, que es el autor de este libro, nos muestra los problemas y las soluciones de algunos temas de la iglesia primitiva. Ese es un método que utiliza Lucas en el libro de los Hechos. No nos da mucho detalle al seguimiento en tiempo o, por ejemplo, qué acciones tomaron, qué reacciones tuvieron aquellos hombres sobre estos temas. Por eso vemos que estos relatos son concisos, son directos, son cortos, pero sin duda alguna se vivió un proceso de entendimiento y también un proceso ante esa resistencia. Al final la voluntad de Dios reinó en esa comunidad y en las actuales congregaciones, planteo esto como una pregunta, en las actuales congregaciones podemos observar la preponderancia a tradiciones o acciones acorde a la voluntad de Dios. Es como una pregunta para reflexionar, ¿no? En las actuales congregaciones podemos observar la
preponderancia a tradiciones o a la acción acorde a la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿nuestra vida está basada en la tradición de la iglesia o en la voluntad de Dios? Entonces, ahí es donde tendríamos que reflexionar, porque posiblemente en algunas acciones que nosotros tenemos como iglesia local se basa más en la tradición, en decir, es que en Valderas siempre se ha hecho así, es que en esta congregación se acostumbra a hacerlo así, pero esa tradición ¿será voluntad de Dios o será algo puesto por nosotros, verdad? Eso es algo que debemos de plantearnos. O si esas tradiciones están en contra de la voluntad de Dios. Yo voy a ser aquí directo, y lo hago en el nombre de Dios. Yo sé que a veces no nos gusta cierta confrontación del Espíritu de Dios a través de la palabra. Y lo que les voy a decir, hermanos que están aquí presentes y los que están en las redes sociales, pues posiblemente sea algo incómodo, pero lo tenemos que decir, ¿no? ¿Por qué esta iglesia no acepta el ministerio pastoral de la mujer? ¿Es una tradición o es voluntad de Dios? ¿No? Si vemos en la Biblia, encontramos a mujeres que son misioneras. La mujer samaritana es una mujer que predicó y que fue a ejercer la misión, o una evangelista, ¿no? Por ejemplo, en Europa, pues la primera creyente es una mujer. Los primeros testigos son mujeres. No existe el término testigas, ¿no? Sino es testigos, aunque sean mujeres. Pero los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. Salud. En los 4 evangelios está María Magdalena, pero si ustedes ven cada evangelio va a estar María Magdalena junto con Juana, Salomé o las otras Marías, pero siempre hay una figura femenina, ¿sí? Entonces, ¿por qué no aceptar y reconocer en esa voluntad de Dios el ministerio de las mujeres? Ahora, aparte, en esta iglesia han salido seminaristas que se preparan como pastoras también. Es decir, es una bendición el ministerio femenino como pastoras, y lo tendríamos que fomentar, aceptar y aplicar. En el relato bíblico, regresando al texto, nos habla de una comunidad llamada Antioquía, que actualmente en estos días la conocemos como Turquía. Fue una de las primeras comunidades donde se formó la iglesia cristiana, integrada por extranjeros, es decir, no judíos o gentiles, lo que al principio consideraban como esos paganos, ¿no? Y hay una pregunta aquí: ¿por qué surgen estas iglesias? Por la infinita misericordia de Dios. Pero ¿cuál es el actuar del ser humano? ¿Será por el impacto de la predicación del eunuco, el testimonio de Cornelio, que ambos no son judíos, son extranjeros? ¿Sí? Sin duda es la labor del Espíritu de Dios, pero también es juntamente con hombres y mujeres que estuvieron en la mejor disposición de predicar el Evangelio. Ya sea por se le llama querigma o la predicación, el anuncio, pero también a través de nuestro testimonio pudo haber sido, o el testimonio de estas personas yéndonos al contexto, o simplemente por una invitación directa y personal, por hablar del Espíritu Santo directamente a las personas que les invitan a buscarlo. La obra la va a hacer Dios, pero la iglesia es el instrumento de Dios. Antioquía, con un poco más de 500,000 de habitantes, era la tercera ciudad más importante en el grande Imperio Romano. Eso en el contexto, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Estaba atrás de Roma y de Alejandría. Son ciudades muy importantes. Antioquía es una ciudad donde había mucha gente y ahí se está predicando a Jesucristo. La participación de los helenistas, que lo hemos visto en otras clases o en otros momentos de los estudios bíblicos, que son esos judíos nacidos en Grecia o fuera de Israel,
pero que tenían la característica de hablar griego, fue fundamental para el crecimiento de estas congregaciones cristianas. Estos judíos helenistas, o más bien estos judíos que nacen fuera y que tienen esta característica de hablar griego o nacer en Grecia, son importantes para extender el Evangelio, porque a través de su testimonio hubo muchas personas que pudieron creer que Jesús es el Cristo. Y Lucas va a mencionar a Bernabé y a Pablo como esos hombres que representan el ministerio misionero, es decir, el que sale a predicar para crear una iglesia y posteriormente se mueve a otra comunidad para crear otra iglesia. El pastor o la pastora son los que se quedan ahí dándole este discipulado y un seguimiento. El misionero, la misionera, es el que predica en ese lugar y se mueve a otro para que siga extendiéndose la palabra de Dios. Entonces, Bernabé, siendo helenista, vivía en la comunidad de Chipre, ya había trabajado con los apóstoles. ¿Alguien puede leer Hechos 4:36, por favor? Hechos 4:36. Por favor, hermana Ana. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Muchas gracias. El texto lo está confirmando, ¿verdad? Entonces Bernabé está allí presente por envío de la iglesia en Jerusalén para conocer más sobre la nueva congregación en Antioquía. Ahí se encuentra con Pablo, que será el maestro de esa congregación por un año. Por último, en este capítulo encontramos que hay una colecta de solidaridad para las personas de Judá que están pasando por problemas económicos. Nos gustaría saber que la obra de Dios sigue creciendo y que el mensaje es bien recibido de parte de hombres y mujeres de otras naciones, pero parte de la realidad del contexto de Hechos, como el de nosotros, es que existió la persecución o gente en contra del crecimiento de las iglesias, gente que destruye congregaciones, gente que impide que crezca la palabra de Dios. En el capítulo 12, Lucas va a narrar las consecuencias de esta persecución a unos líderes del cristianismo que son Santiago y Pedro. Pero Santiago representa al primer mártir de los apóstoles, al que sufre en el nombre de Jesucristo. Recordemos que Esteban es uno de los que ha perdido la vida por seguir a Jesús el Cristo, pero no era uno de los apóstoles y Santiago sí. Al leer este texto bíblico nos va a recordar las palabras de Jesucristo que va dirigida a los apóstoles relacionadas a la persecución y a una muerte violenta. ¿Alguien puede leer Marcos 10:39, por favor? ¿Qué son estas palabras? Marcos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Gracias. Lucas va a hacer una narración muy breve sobre la muerte de Santiago. Se va a centrar más en Pedro, que está en la cárcel. Incluso este texto será el último donde se va a mencionar a Pedro como protagonista. Pedro se encuentra preso con una máxima seguridad, como si fuera de lo peor, ¿verdad? Y él solamente predicaba el Evangelio. En ese momento, la comunidad cristiana ejerce su solidaridad, ejerce su acompañamiento a través de la oración por su líder espiritual.
porque ha sido condenado a la muerte y la comunidad cristiana, es decir, la iglesia, se tiene que manifestar acompañando a este hombre a través de la oración. La intervención de Dios también es una realidad y va a ser favorable a Pedro. Se manifiesta por medio de un ángel que va a liberar a este apóstol y que no es algo que llama la atención. Sabiendo Pedro que iba a morir, no está angustiado. ¿Sí? Eso es algo que creo que nos transmite la fe en Cristo Jesús. Les he dicho algunas ocasiones, en otros espacios, sobre el Salmo 4, ¿no? Que termina: en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Porque Jehová está conmigo. Sí, ¿verdad? Así va el texto. ¿Lo tienen a la mano? ¿Sí? ¿Lo pueden leer, por favor? A ver, hermana, con el micrófono. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Muy bien, muchas gracias. Y ese texto a lo mejor lo decimos antes de dormir o con nuestros hijos, ¿verdad? Pero en su contexto, el rey David está siendo perseguido por su hijo Absalón. No había GPS, ¿verdad? No había saber a qué distancia está. No había las opciones de ciertos caminos, atajos a través de un móvil, no existía. Pero la expresión del rey David es: tenemos que dormir porque estamos cansados y quiero dormirme en paz porque confío en Dios, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, la fe, la confianza, que va a estar por encima de la angustia y que vemos tanto en el rey David en el Salmo como en este pasaje bíblico, porque Pedro es amenazado de muerte y está en paz, en tranquilidad. La máxima seguridad de esta tropa no impide que el poder de Dios se manifieste para liberar al apóstol, ¿no? Y damos gracias a Dios por ello, porque el poder de Dios está por encima de cualquier tropa, de cualquier cuerpo militar. Pedro, al ser libre, fíjense que no toma la actitud de huir. Va a casa de María, madre de un tal Juan Marcos, que es helenista, es decir, judío nacido en Grecia o fuera de Israel, pero que habla griego. Este es un mensaje muy inclusivo en su contexto, porque Pedro es representante y líder de la iglesia cristiana en Jerusalén y apóstol de Jesucristo. Después de ser liberado de la cárcel por Dios, fue a la casa de una familia helenista y fue recibido por una mujer, es decir, personajes que para el judaísmo no son puros, no son dignos, al contrario, son impuros, son gentiles, que es una frase peyorativa con insulto, son incircuncisos, no son dignos de recibir el pacto con Dios. Entonces, esta escena o este escenario es muy inclusivo, porque es una mujer, y recuerden que desafortunadamente en ese contexto la mujer era un objeto, no tenía un valor. De la misma manera los extranjeros eran personas vistas como algo que repudiaban los judíos. Entonces ellos dos están ayudando a Pedro y Pedro está en ese espacio, en ese hogar. La comunidad cristiana en Jerusalén no le daba la importancia a estas mujeres para diversos trabajos ni opiniones, pero ahora al acudir Pedro con ellos es como aceptar ese pensamiento en Cristo Jesús, y que Jesús lo hizo también, ¿no? La mujer sirofenicia, una mujer extranjera, la mujer samaritana también, la suegra de Pedro, que representa a las mujeres de la tercera edad y enfermas, el Señor la sana y le sirve, ¿sí? Le sirve a lo mejor la cena, pero también le sirve en la iglesia, es decir, se incluye.
Entonces, el unificar a otros grupos, el incluirlos al cristianismo, es un mensaje que nos está dando este texto bíblico. La Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, ya no pertenece a una nación, ahora es algo universal. Por eso es que creo yo que debemos de decir, cuando hablamos del término pueblo de Dios, no es una nación, somos todos. El pueblo de Dios ya no es Israel, el pueblo de Dios es todo aquel que está confesando que Jesús es el Cristo. Ese es el pueblo de Dios ahora. Entonces, ahí habrá ucranianos, norteamericanos, me refiero a estadounidenses, mexicanos, brasileños, alemanes, africanos, asiáticos, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas, porque el Señor nos ha incluido en esa gran iglesia y damos gracias a Dios por ello. No sabemos cuánto tiempo pasó de la liberación de Pedro a la muerte de Herodes Agripa, pero cuando leemos el texto parece que esta muerte es como una consecuencia de la liberación del apóstol. Y esto nos dice mucho porque el que Dios intervenga a favor de su iglesia implica no solamente liberarnos de la opresión, sino también deshacer ese sistema opresor o esas personas que fomentan ese sistema opresor. Creo que la iglesia en Antioquía va a ser la plataforma de la confirmación para abrir comunidades en la tierra gentil o tierra extranjera. Es el compartir el mensaje de salvación, de amor de parte de Dios para su creación, para que sean hijos y ya no sea solamente la creación de Dios. Es el recordatorio de que en el nombre de Dios podemos tener una mejor sociedad. Hoy debemos de dar seguimiento a esta labor. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Es algo que debemos de preguntarnos. Debemos de compartir nuestra experiencia personal, nuestro testimonio a otras personas para que conozcan el poder de Dios, ese poder que transforma vidas. Si cada uno de nosotros compartimos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, estaremos entonces compartiendo el Evangelio, dando un mensaje. En el versículo 26 es la primera ocasión que se describe a los discípulos de Jesucristo como cristianos. Es una palabra que para nosotros ya es muy común hoy en día, pero tiene un gran significado. Viene de la palabra griega cristianos, con J y R, cristianos, y la manera más conocida de interpretar este título es cristianos, ¿verdad? Es decir, seguidor de Cristo. Eso es lo que significa ser cristianos. Y usted me va a decir, pues sí, es lógico, muy bien. Pero la esencia, que es lo que quiero compartir, la esencia del cristiano es ser como Cristo, no en un sentido de ser el redentor del mundo, porque vamos a morir nosotros y nadie va a ser perdonado de sus pecados por nuestra muerte. No en ese sentido redentor. La esencia es el ejercer los valores y principios que Jesús el Cristo vivió en su ministerio. Esos principios y valores que cambian pensamientos, que confrontan a personas que tienen un sentir o un pensar opresor, que confronta a personas con sus propias ideas, que liberan a los oprimidos y crean nuevas comunidades. Ese tipo de cristianos debemos de ser. El ser cristiano no es nada fácil, porque implica un cambio en la sociedad. Es decir, que yo cambie y que también al compartir a Jesús, pues otros cambien en el nombre de Dios. ¿Cómo podemos apoyar a los prisioneros? Y me refiero a aquellos que literalmente están en la cárcel. Porque en el relato bíblico, ¿recuerdan quién estuvo en la cárcel? Pedro, ¿verdad? Entonces nos muestra también a personas, independientemente si justamente o injustamente están ahí, cómo el ministerio, es decir, el servicio de la iglesia,
puede llegar a esos hombres, a esas mujeres, pero también a esos jóvenes, ¿verdad? Lo que antes era el tutelar de menores, también es un espacio para llegar en el nombre de Dios, para que los menores de 18 años que están ahí puedan recibir el mensaje de salvación. Bueno, creo que algo muy básico, pero también es muy bueno, es la oración, pero esto nos tendría que llevar a una acción. Hay muchas personas que están presas, no solamente en el Cerezo, en la cárcel, sino también hay personas presas en vicios que están dañando sus cuerpos y la vida de los demás también. A ellos se les debe de compartir el Evangelio para que sean liberados en el nombre de Jesús. Serán personas cuya conducta no es grata ante nosotros como sociedad, pero al compartirles el amor de Dios, recibirán la bendición de tener una oportunidad para cambiar sus vidas. Algo muy similar a lo que cada uno de nosotros tenemos, que constantemente recibimos esta bendición al escuchar la voz de nuestro Señor y Dios, el poder compartir la palabra a otros. Yo les quiero invitar, hermanos, que en un momento, en estos días, ustedes puedan preparar por escrito su testimonio personal, tanto los que están aquí como los que nos siguen en las redes sociales. Por escrito, prepare su testimonio personal de cómo Jesús entró a su vida, en qué momento, cuáles fueron esas circunstancias en las que usted conoció el amor de Dios. Puede mencionar, si usted lo considera, el problema que estaba pasando y cómo el Espíritu de Dios lo ayudó a salir adelante. Léalo constantemente cuando ya lo tenga y úselo como un método para que pueda evangelizar a otras personas. En la práctica podemos estar leyendo incluso enfrente de un espejo para tomar confianza, pero esto es con el fin de que nosotros podamos predicar el Evangelio a través de nuestro testimonio. El poder decir cómo era yo antes de recibir a Jesús, cómo fue este momento de recibir a Jesús y cómo fue después o cómo soy ahora ya que he recibido a Jesús. Tiene que haber una transformación, un cambio de pensamientos y de conductas. Les recomiendo que evite decir palabras que no entiendan las personas que apenas están conociendo a Jesús. Como se dice con todo respeto, palabras domingueras que podemos entender nosotros los cristianos que ya llevamos tiempo en la iglesia. Pero al tener este testimonio, tome o maneje un lenguaje claro, pero también seamos breves, para que ellos puedan recibir el Evangelio, recordando que el centro del testimonio no somos nosotros, sino Cristo Jesús, para que estas personas que en el nombre de Dios nos escuchen, sean personas bendecidas que puedan recibir a Jesucristo. Ahora, al hacer este ejercicio, que lleva su tiempo, posteriormente piense a qué personas o a qué grupo o grupos de la sociedad cercana a usted, es decir, cerca de su trabajo, de su casa, de la iglesia, a qué personas o a qué grupos sociales les tengo que predicar sobre este mensaje. Recordemos que la iglesia en Jerusalén consideraba a los gentiles y a las mujeres como grupos no agradables. Un buen ejercicio es investigar cuáles son estos grupos no agradables el día de hoy, posiblemente grupos vulnerables o desplazados de sus comunidades. Ellos pueden ser los primeros que reciban el mensaje a través de su testimonio. Esto es orar y actuar en el nombre de Dios, el compartir un evangelio liberador de Jesucristo. Eso implica no solo predicarles, sino también visitarles, dándoles un seguimiento en su crecimiento espiritual,
bíblico, que esto será de gran bendición y ustedes pueden ser los mentores de una vida cristiana para estas personas. En otras palabras, pueden ejercer una pastoral con ellos porque les están acompañando. Pongámoslo en las manos de Dios, hagan este ejercicio, iniciemos este año nuevo con esta dinámica, con el fin de compartir el Evangelio y que sea un estilo de vida para honra y gloria de Dios. Les invito a tener un tiempo de oración. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por lo que tú nos das, por este mensaje de la iglesia que incluye y vive el Evangelio, pidiéndote en el nombre de Jesús que sea una realidad para nosotros y que seas tú nuestro castillo fuerte y el que nos guíe a hacer esta que es tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a tener el ofertorio y quiero pedirle a mis hermanos sugieres que podamos, que nos apoyen para recoger esta ofrenda. Si pueden estar en pie, por favor. Vamos a leer el texto bíblico de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Nuestros hermanos Ujieres nos estarán guiando en el texto bíblico y también nos estarán guiando en levantar las ofrendas, por favor. Gracias, hermanos. Puestos de pie, ahora que tenemos este nuevo año, tenemos nuevas fuerzas. Y dice la palabra de Dios, todos por favor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Hermanos, vamos a bendecir estas ofrendas. Damos gracias por todos los que dieron. Padre bendito y amado, te pedimos las bendigas, que sea para la extensión de tu reino aquí en la tierra, para los misioneros y para todos los que tengan necesidad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 149, que es nuestro himno final. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado al entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador.
Siempre puede la zorra sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos harán cuando vengan gloriosos de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén. Pidamos la bendición de nuestro Señor y Dios. Oremos, hermanos y hermanas. Bendito Padre Celestial, gran Pastor, gracias te damos por este estudio, por este culto de estudio bíblico, porque sabemos que tu bendición se ha derramado y hemos escuchado tu voz. Te pedimos, Padre eterno, que este año nuevo, 2026, tu acompañamiento y tu infinita gracia siga con nosotros y en nosotros, y que esta iglesia siga abriendo sus puertas, incluyendo a la gente, Señor, que te necesita, pero también que salgan evangelistas y misioneros, pastores y pastoras, que sea en el nombre de Jesús. Hoy rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con nosotros y con toda la iglesia de Cristo hoy y siempre. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas. Vamos a tener un postludio y damos gracias a Dios por este culto. Bendiciones.